Hola, bueno, este es un estudio que hice sobre la vida extraterrestre y qué dice la Biblia, porque es un tema el cual se está moviendo muchísimo ahorita en el mundo y hay que aclarar primero que todo que Dios es el único que nos puede decir la verdad a través de la Biblia. O sea, Él nos puede decir de dónde viene, quiénes son, para dónde van, qué quieren, qué van a hacer. Entonces hay que tener esto muy presente y todo lo que sucede en la tierra está bajo una influencia espiritual. Ahora, algo para resaltar es que de las 190 naciones que están o existen en la tierra, no hay ningún gobernante que se le pueda rescatar algo. En Génesis 1.1 vemos que hubo un principio, ¿sí? Que la ciencia ha tratado de mostrarnos cosas diferentes, pero al final en el momento hay astrofísicos que están llegando al Génesis. ¿Por qué? Porque la materia no produce nada, de la materia no se produce un pensamiento, no hay conciencia. Entonces, detrás de todo lo que existe está Dios. Dios creó un principado, es un diseñador que creó las leyes espaciales, leyes electromagnéticas, él creó todo en un orden para que tú y yo podamos existir. Ahora, Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces vemos que antes de todo ya existía una dimensión espiritual, ya existía antes que los planetas, que las estrellas, esto fue antes de nosotros. Por eso dice la Biblia que lo que no se ve es más real que lo que se ve. Entonces nuestros 5 sentidos no pueden penetrar esa dimensión espiritual. Es decir, sí, existe el ocultismo, las personas que son videntes, las personas que hacen de pronto meditaciones trascendentales, existe la droga, sí, pero realmente necesitamos del creador para entender algunos temas que no son tan simples de entender a ciencia cierta. Existen el bien y el mal. Ahora, hay 4 clases de extraterrestres que la Biblia nos menciona. O sea, primero, los serafines, segundo, los querubines, tercero están los ángeles y cuarto están los arcángeles. Entonces, todos tienen un poder espiritual, todos tienen un poder, una sabiduría. Por otro lado, vemos que existen 3 cielos, ¿sí? Esto lo menciona también la Biblia. Existe el cielo de la atmósfera, que es el que nos rodea, está el cielo cósmico, que es el que nos rodea con los planetas, y está el tercer cielo, que es donde están los cuarteles generales de Dios, es decir, los ángeles, los serafines y los querubines. Esta clase de extraterrestres no pueden bajar a la Tierra. Se menciona que algunos tienen 6 alas, otros tienen 4, ¿sí? Por otro lado está otra categoría de entidades espirituales que en la Biblia se les llama ángeles. Ellos tienen la capacidad y fueron creados con la posibilidad de materializarse, es decir, en nuestro mundo físico pueden tomar forma de humanos. Vemos en Job 38.5 donde Dios dice, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Esto es una pregunta que Dios le hace al amigo de Job, que en ese momento estaba diciendo cosas de él, para tener un contexto. En el otro versículo, que es el 7, dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces aquí nos da la respuesta de que ya existían los ángeles. Dios es un arquitecto de arquitectos, realmente él sabe el movimiento de la tierra perfectamente. Él dio el tema de la traslación alrededor del sol, que obviamente todo está matemáticamente perfecto hecho por él, porque él es un Dios perfecto. Entonces ya vemos cómo se va ampliando un poco esta información de los extraterrestres, que realmente son ángeles, porque el tema de extraterrestre quiere decir que es algo fuera de esta tierra, obviamente, es algo extra, algo fuera de aquí.
Entonces, antes de que existiera Adán y Eva, geográficamente, que a día de hoy es la nación de Irak, ahí es donde empezó la civilización humana. Vemos que existían ya los ángeles, como nos lo menciona Job en 38:7, ¿no? Por otro lado, en Ezequiel 28 se nos revela la creación más grande de todas las criaturas. Se revela la creación de Lucifer, que fue superior a los querubines y a los serafines. ¿Por qué? Porque fue hecho con el sello, como lo dice, que solo puede ser perfeccionado. Entonces vamos a leer un poquito para entrar en contexto. Entonces en el versículo 12 dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, y ahí te paseabas. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Satanás es un querubín, como lo dice en el versículo 14, es decir, que él se paseaba por los asteroides que giraban alrededor, él caminaba por ahí. Entonces se halló en el maldad. ¿Por qué? Porque él quiso superar a Dios. Y esta palabra que nos dice ahí, contrataciones en el hebreo, significa cula. Y esto significa mercancía, es decir, él quiso comerciar, quiso traficar, quiso ser como Dios, quiso llegar a esa posición de Dios y juzgar a las personas o a los ángeles o realmente hacer todo lo que Dios ha hecho en el momento. Entonces vemos que Satanás fue hecho con perfección. Y Satanás en el hebreo significa adversario, para que lo tengamos en cuenta. Y diablo significa el que acusa en hebreo. Entonces, cuando uno habla de personas satánicas es porque son como adversarios, están en contra de Dios. Isaías 14:12 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, una vez más, aclaramos que antes de Adán y Eva, esta tierra fue habitada por ángeles, porque aquí fue donde cayó Satanás. Entonces, en Génesis 1 vemos que la tierra fue sumida por un juicio de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Es por eso que en 2 de Pedro 2 dice que los ángeles no tienen perdón. ¿Por qué? Porque ellos estaban cerca de Dios. Nosotros sí tenemos perdón de Dios porque es por fe que creemos en Él. Esta es la historia de la creación desde el inicio hasta el siglo XXI, que es donde nos encontramos. O sea, Satanás puede materializarse, sí. Los ángeles pueden materializarse, sí. Y esto lo encontramos en Génesis 6, cuando él quiso cambiar el genoma humano. Es decir, pervertirlo, ¿sí? En 1860 fue cuando Gregor Mendel descubrió la molécula del ADN, y esto ya no lo había dicho Dios en la Biblia desde el Génesis. Es decir, en cada una de las billones de células que se encuentran en nosotros, se encuentra un software, es decir, una información
codificada. Aquí es donde vemos la perfección de Dios, de donde viene tu cabello, tu estatura, tus ojos. Esto es una información genética. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces vemos que Dios prometió la llegada de Jesús y Satanás trató de impedir esto a través del genoma, ¿sí? El nacimiento, claro, está de Jesús, pero él no contó con la sabiduría de Dios y su perfección cuando él mandó al ángel a donde María, yo creo que tendría por unos 14, 15, 16 años, ¿sí? El ángel Gabriel fue el que se le apareció. Entonces, una vez más vemos a un ángel que es un mensajero de Dios. Eso significan los ángeles, son mensajeros de Dios. Entonces, vemos que se le apareció Gabriel y esto fue 20 siglos antes de que se descubriera el ácido desoxirribonucleico, que es el nombre que se le da al ADN. Entonces aquí nos damos cuenta que la Biblia es un libro sobrenatural inspirado por Dios y definitivamente todo está escrito ahí. Entonces, como yo les decía en un anterior video, es simplemente un rompecabezas y empezar a armarlo, ¿sí? Entonces vamos a analizar que el esperma, puede ser el cromosoma Y, que es el de los hombres, que este es el que transfiere, por decir así, el pecado, ¿sí? Porque como lo dice Romanos 3:23, todos fuimos destituidos o separados de Dios por el pecado, ¿sí? Por eso es que Jesús es unigénito. ¿Y qué quiere decir unigénito? Único en su género, porque Jesús no vino de una relación sexual como nosotros. Es aquí donde vemos que la Biblia ha sido como atacada arqueológicamente, históricamente, antropológicamente, social, psiquiátricamente. Pero es aquí donde vemos que no hay error alguno. O sea, todo a lo que la ciencia ha llegado de cierta manera últimamente ya estaba escrito en la Biblia. Lo que pasa es que es muy diferente una persona que camina con Dios, camina con el Espíritu Santo y entiende la palabra de Dios, a alguien que solo quiera venir a coger ciertas palabras de la Biblia y transformarlo a su manera. Obviamente la ciencia, a medida que pasa el tiempo, a medida que se descubren más cosas, pues va cambiando, pero pues la palabra de Dios siempre va a permanecer por los siglos de los siglos, o sea, por la eternidad, y es ahí donde se encuentra la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento de todo lo que nos rodea. Ahora, las culturas mayas, todo el tema de las pirámides, todo tiene una respuesta, ¿sí? Vemos que los misterios que los ufólogos están tratando de descubrir, que casi los lleva al colapso, está en la Biblia escrito. Todo está en la Biblia. Entonces, vemos otra vez retornando Génesis 6, que quisieron ellos cambiar el genoma humano. ¿Y cómo hicieron esto? Los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. De ahí es que nacieron los monstruos, los gigantes, los nefilim más conocidos, que en el hebreo significa caídos. Entonces ellos habitaron 1000 años antes y después del diluvio, ¿sí? Recordando que en el diluvio fue cuando Dios solo rescató a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 esposas. Entonces, es decir, todos venimos de los 3 hijos de Noé, de Sem, Jafet y de Cam. Es decir, de Sem es donde vienen todos los semitas, que ahí es desde donde vienen toda la parte de Asia. De Jafén es donde vienen todos los anglosajones, que es donde vemos todo el tema de Europa, ¿verdad? Y de Cam es donde vienen los camitas, obviamente todo del continente africano. Vemos que Asia emigró del estrecho de Berín, en el norte del continente americano, es decir, los indígenas, los pieles rojas, los cherotis, todos se parecen a los indígenas mexicanos, ¿sí? Están los aucas, no recuerdo en el momento otros, pero bueno, todos tienen la misma característica, es decir,
todo se pobló a través de la raza semita. Entonces, como lo dice Pablo en Hechos 17, todo viene de una sangre, o sea, Dios nos hizo de una sangre, entonces todos somos una raza. Por eso es que lo que la ciencia ha dicho se desbarata así, el tema de que venimos del mono es una falacia completa y es un engaño que nos han metido por mucho tiempo, porque primero que todo esto es aminoácidos, por decirlo así. El tema de que no se puede hacer una transfusión, o sea, yo no puedo recibir sangre de un mono, jamás. ¿Por qué? Porque todo esto viene del ADN. Entonces, una vez más vemos que la ciencia ha querido engañarnos de cierta manera. Los griegos fueron los que pusieron hasta el nombre de la semana, o sea, el lunes, martes, miércoles, viene todo de los griegos, o sea, esto fue impuesto por los griegos. Los griegos llamaban a los ángeles caídos titanes. ¿Sí? Vemos también en la cultura romana, que es donde se ve todo el tema de los gigantes. ¿Sí? El mundo científico ha tratado de esconder esto. ¿Por qué? Porque ellos dicen que venimos de abajo y vamos subiendo. ¿Sí? O sea, venimos del Cromañón, por decirlo así. Eh, no recuerdo más nombres de todo lo que nos han dicho, pero realmente, o sea, esto jamás ni en el Museo de Francia, ni en el Museo de Alemania, ni en el de Inglaterra, se ha demostrado que realmente es el eslabón perdido. Entonces, por eso es que últimamente estamos viendo, sí, que se han descubierto gigantes, cosas así, pero ha sido realmente algo pesado para ellos porque se les está derrumbando todo lo que nos habían dicho en un tiempo. Una vez más vemos que es mentira de que venimos desde abajo. Al contrario, nosotros estábamos en la cúspide y a medida que va pasando el tiempo, la humanidad va en decadencia. O sea, el tema de los abortos, la falta de amor, tantas cosas que pasan ahorita en el mundo es porque vamos en decadencia. Digamos, los geólogos, los antropólogos, eh, los arqueólogos, todos se preguntan quién hizo las pirámides de Giza. Entonces vemos como los ángeles caídos han dejado su huella eh, en la humanidad, ¿sí? En la cultura griega, en la cultura romana, que es de Jerusalén y de Grecia, de donde vienen todos, de donde sale todo. De ahí es donde vienen las tres religiones más grandes del mundo. Se preguntan quién hizo las pirámides de Giza. ¿Sí? Como hubo tanta perfección en la hipermedialización, son preguntas que la gente se cuestiona y realmente todo viene de estos seres espirituales que habitaron la tierra y que a momento de lo que estamos viviendo se están viendo muchas cosas, ¿sí? Esto es otro tema del cual se tiene que hablar aparte, pero lo que va a pasar a futuro es que van a llegar los extraterrestres y van a llegar los ángeles caídos y ya están entre nosotros también. O sea, no hay que negarlo. ¿Quién orientó a los mayas hace 4000 años para, no sé, calcular el año, los minutos, cuando no existían telescopios, no existían calculadoras? ¿Quién les dio esta información sobrenatural? O sea, en Daniel 10 se nos explica con el sueño de Nabucodonosor. Estos ángeles no solo han tenido acceso al genoma humano, sino también ellos tienen influencia y control sobre los imperios y sobre los gobiernos. ¿Sí? Estamos hablando de los asirios, de los sumerios, de los egipcios, babilonios, sí, de los medios persas, de los griegos, obviamente, de los romanos. ¿Por qué? Porque con el sueño de Nabucodonosor, eh, vemos que Daniel empieza a orar preguntándole a Dios qué va a pasar con Israel, ¿sí? Y ahí esto es tremendo, tremendo. Ahí en Daniel 10 se nos menciona que Dios mandó un ángel del cielo para que bajara a Babilonia, ¿sí? Lo que es actualmente Irak. Y dice que se le atravesó un principado satánico. Entonces vemos que hubo como una interferencia cuando Gabriel iba a traer el mensaje a Daniel en respuesta de Dios.
y Gabriel tuvo que llamar a Miguel. ¿Por qué? Porque en ese momento este principado era el que controlaba a los medios persas y a los griegos. Entonces aquí es cuando llama a Miguel, el arcángel. ¿Y quién es Miguel? Guerrero de guerreros de los cuarteles generales de Dios. Entonces, mientras Miguel está con estos principados teniendo una guerra en el cielo, Gabriel pudo bajar a la tierra a darle la información a Daniel. Por eso es que en 1 Timoteo 2 se nos manda a orar por los gobernantes. ¿Por qué? Porque estos ángeles influyen sobre el gobierno. Entonces, jamás vamos a ver que un gobierno va a traer la paz. Jamás vamos a ver que un representante nuevo a la presidencia va a traer algo diferente. Realmente es muy complicado este tema. Entonces, este fue como un poco el estudio del tema de los extraterrestres. Es la primera parte porque realmente abarcaba un poquitico más, pero siento que esto era necesario, es algo que me preguntan demasiado y como lo decía anteriormente, para nosotros no es que no creamos que existen los ovnis, al contrario, creemos demasiado que existen los ovnis, pero no son ovnis, son ovis, son objetos voladores identificados porque ya lo vimos, Satanás puede materializarse, Satanás puede mostrarte cosas para que tú creas, porque él es el papá de la mentira. Entonces, este tema de los extraterrestres ha cogido mucha fuerza y hay que tener mucho cuidado, no hay que temer, no hay que temer porque precisamente se nos dice que Dios a través de su palabra, Él nos muestra la verdad para que nosotros como personas que confiamos en Él no tengamos miedo porque todo lo que va a pasar tiene que pasar, todo lo que está escrito tiene que pasar. Entonces es bueno saberlo desde ya para que cuando llegue a futuro no tengamos ese colapso mental, esas crisis nerviosas de ansiedad por no entender lo que está pasando. Entonces, no siendo más, me despido y nos vemos en un próximo video.